Good morning, everyone. Morning. It's a joy to be together. And welcome, for those of you, this is the first time coming. Welcome to Wesley Seminary. For those of you who have come on previous occasions, welcome to the new installation of Wesley Seminary. God is good and He is faithful. So today and tomorrow, I'm going to be preaching one sermon. I split it into two. Okay? So today you're going to hear it in English, and the part two, you're going to hear it in Spanish, and you need to read it in English. Okay? So that's going to be how are we going to roll, and I'll do it. Religion. What is religion? Let me get my clock moving because this is what keeps me check. What comes to mind when you hear the word religion? For many people today, especially here in the United States, that word religion evokes strong reactions. Some may think of it as rules and rituals. Others may think of it as hypocrisy or judgment. Some may become defensive when they hear the word religion. Others dismissive. For some, religion represents commitment and devotion, while for others it represents polarization, conflict, or exhaustion. Isn't that something? Many people actually, and you know this, describe themselves today as spiritual, but not religious. They are interested in God, or at least their version of God. They're open to spiritual conversations. They're curious about the divine, whatever that is. Yet they intentionally distance themselves from the church. James, however, is not willing to abandon that word. In fact, he elevates it. He redeems it. He writes in verse 27, chapter 1, and James is a fascinating letter. It's not packed with theology, but it's just a punch in the gut. It's just so clear, so straightforward. And in verse 37, he writes, religion that is pure and undefiled before God the Father is this. And we love to jump to part B of verse 27, where he says, care for the widow, care for the orphans, and stay, undefiled, stay separated from the world. We love the definition. But I would like to spend the part one of this sermon on the first half before he defines this for us. The Greek word James uses is threskeia. It refers to worship, to a worship expressed through one's whole life. It conveys the meaning of fear, the fear of the Lord. That reverent attention when we come close to the holy God. Reverence attention before God. Reverent devotion. Complete alertness. Many scholars recognize that in chapter 1, James basically introduces the seeds
of all the themes he's going to be unpacking in the rest of his letter. At the center of that introduction stands his description, and he says, a pure and undefiled religion. James, in many ways, is unpacking Jesus' own words and summary of the law and the prophets. That's what he's doing in verse 27. He's unpacking what Jesus said and his response when he was asked, what's the greatest commandment of all? Matthew 22, we have Jesus' words. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind, and all your strength. And love your neighbor as yourself. For James, true religion is nothing less than living the great commandment. Simple enough. Or is it? Is it simple enough, really? I believe that James wants us to pause, to meditate, to understand what he means when he talks about pure religion. He is exposing the heart behind it. You see, the issue is not whether we practice religion or not. The issue is whether our religion has first surrendered us to God. James qualifies religion as pure. And pure, it could be defined, again, from the Greek term as free from corrupt motives. Wholehearted, sincere, undivided, whole. Pure, whole. It conveys integrity. So perhaps we could paraphrase James this way. The worship, the triskeia, the worship that pleases God flows from a heart wholly surrendered to Him. Don't you agree? No. From a heart wholly surrendered to Him. Or in other words, and I want us to carry this throughout today's and tomorrow's message. The whole of me surrendered to the whole of God, not the other way around. Don't miss part B. I went to a 1-week retreat 1 or 2 weeks ago. I lost track of time. Secluded place in Wyoming. No internet, no cell phone, nothing. Been there 3 times. It was so hot. Bugs everywhere. But the landscape was beautiful. The river was refreshing. And I went before God that week with one question: Lord, I need new rhythms. I'm a little bit exhausted about my rhythms. There's some freshness that I need. And I brought some books. And God brought me to James. And I said, can we switch to Psalms? No. Let's stick with James. You see, when I take a look at our world around us, our society, and all of the polarization that we described at the very beginning, all of the ideas of religion at the very beginning, I need to be accountable to some extent. And you need to be accountable to some extent. Because what the world longs to see is not a divided body, but Christians
that are wholly surrendered to the whole of God and not the other way around. The world is not expecting impressive Christians with great rhetoric, a great pulpit, and thousands of views. But people whose hearts truly belong to Christ. Truly belong to Christ. I think that James tells us exactly one of our greatest problems. And where this problem lies. Are you curious? Glad you asked. Our desires. Our desires. Are you feeling the punch in the gut? C.S. Lewis before C.S. Lewis, James calls this double-minded men and women. C.S. Lewis calls them half-hearted creatures. But they're both describing the same condition. Actually, Lewis unpacks it and writes that we tend to contend with making mud pies in the swamp. And we cannot even imagine what it means to be in a holiday at the beach. For those of you who don't know yet, this charming accent comes from Puerto Rico. I grew up in Puerto Rico. I've seen crystal clear waters. I've seen the beautiful beaches in the island. Why would anyone choose muddy puddles when the ocean is awaiting? Yet, spiritually, that's exactly what we do when we lean to our desires. That's exactly what we do. Our desires will always be way too small. But we settle with our desires rather than God-given desires. Michael Walters writes, and I quote, "The heart that wanders half-heartedly is a heart that will inevitably try to satisfy its longings in counterfeit ways." Did you get that? We are quite familiar, I'm pretty sure because I am, quite familiar with my counterfeit ways. Aren't you? We seek to be right. We seek to win an argument, to prove others wrong, to earn prestige, stature, to be recognized by what we said, or what we do, what we accomplish, to take another step in upward mobility, to have influence, to be respected. Counterfeit ways to satisfy our desires. So these counterfeit ways serve worldly desires. And these often lead us to pursue only a fraction of God, because we want Him to serve our desires rather than surrender our desires to Him. Oh, can I hear an amen? Oh, yeah, that's my style. Double-minded creature, double-minded people, double-minded Christians constantly calculate the cost. But unfortunately, it's not Bonhoeffer's the cost of discipleship. It's a different cost. We hold a balance of risk and rewards. How much obedience is enough?
How much surrender is too much? How much of God can I have without disrupting my life? Allow me to illustrate this. In 1971, America was wrestling with profound questions about justice, race, war, and the meaning of faith. Vietnam War, civil rights, so many other things, political turmoil. Christians in that time were being challenged to ask whether following Jesus meant simply believing the right things or allowing the gospel to transform every area of their lives. It was in that context that Wilbur Rees wrote this brief but piercing meditation. I'm going to read it. It's titled, $3 Worth of God. I would like to buy $3 worth of God, please. Not enough to explode my soul or disturb my sleep, but just enough to equal a cup of warm milk and a snooze in the sunshine. I don't want enough of God to make me love a black man or pick beads with a migrant. I want ecstasy, not transformation. I want warmth of the womb, not a new birth. I want a pound of the eternal in a paper sack. I would like to buy $3 of God, please. That is sin. That is sin. Does that resonate with our reality today? 50-something years after. James and Wilbur Rees confront us with the same question: what do I truly desire? Jamil, you're asking me about rhythms. What do you desire? What is it that you long for, that you elevate, that you crave? Test it. Test it. Do I want enough of God to belong, but not enough to obey? Do I want enough of God to have to quiet my conscience, but not enough to change my heart? Do I want enough of God to bless my plans, but not enough for me to surrender them? Do I want enough of God to comfort me, but not enough to transform me? That is not the pure and undefiled religion James describes. It bears little resemblance to the gospel. Yet, tragically, it is often this version of Christianity that the world sees and therefore rejects. Friends, we are fragmented. There is no point in earning another degree if the whole of me is not surrendered to the whole of God. There is no point in me mastering Greek and Hebrew if the whole me is not surrendered to the whole God. There is no point in writing excellence theology. There is no point in preaching powerful sermons. There is no point in serving the marginalized. There is no point in pursuing moral holiness if the whole me is not surrendered to the whole of God. Amen. Amen. A divided heart can never produce wholehearted worship. A fragmented heart
can never sustain pure religion. And perhaps that is James' greatest concern, not that we become more religious, but that we become whole, complete. But things do not stop there. If God expects us to be holy, to be whole, it means that He has provided the means for us to do so. So we went down, but we're going up now. Oh, there's a redemption arc. His name is Jesus. But for part 2, you need to come tomorrow. Next time, we delve into becoming whole and how Jesus showed us what wholehearted surrender looks like. Let's pray. Nuevamente es una bendición y un privilegio estar delante de ustedes y adorar al Señor juntos. Lo prometido es deuda, así que hoy el mensaje va en español. Que nadie me escuche, pero el idioma del cielo, ¿eh? En el día de hoy hemos hecho algunos ajustes a la tecnología y también tengo que hacer un ajuste a la velocidad con la que hablo para que el sistema pueda traducir más o menos bien. Pero hay algo que sí sabemos y es que el Espíritu Santo de Dios está en nuestros medios. Y su Espíritu Santo no se le escapa nada. Nada, nada. En el día de ayer estuvimos considerando el capítulo 1 de Santiago. Y en el capítulo 1 de Santiago nos enfocamos en el verso 27. Y a forma de resumen, en el día de hoy, para iniciar la segunda parte de este mensaje, quisiera recordar que hablamos sobre el entero yo entregado al entero Dios, no al inverso. Hablamos sobre una adoración que realmente agrada y honra a nuestro Dios. Es aquella adoración que sale de un corazón completamente rendido ante Él. También exploramos que el corazón que anda dividido es un corazón que inevitablemente va a buscar satisfacer los deseos de su corazón de forma fraudulenta, por caminos fraudulentos. Estos caminos fraudulentos, ayer definimos algunos de ellos, pero en esencia sirven a deseos mundanos. Y como sirven a deseos mundanos, frecuentemente nos llevan a perseguir una fracción de Dios y no al completo Dios. Como vimos ayer en el poema que leímos, nos lleva a perseguir $3 de Dios. Por eso, cuando queremos servir a Dios, tenemos que hacernos la pregunta: ¿le servimos a Dios completamente o servimos a nuestros deseos? Nos paramos frente al espejo de Santiago y nos invita a un examen del corazón. Estoy viendo a alguien fraccionado en este reflejo. Es el reflejo mío, un reflejo fracturado. Ayer hablamos de que un corazón dividido
no puede producir una adoración completa. Ayer también Santiago nos mencionó que un corazón fragmentado no puede sostener lo que es una religión pura. Pero como sabemos, Santiago sembró semillas del resto de su carta en el capítulo número 1. Semillas que va a desempacar y temas que va a desarrollar en el resto de su carta. Así que en este capítulo también él ha plantado un arco de redención. Y ahí fue exactamente donde nos quedamos ayer, en el arco de redención. Porque si Dios, quien espera santidad de nosotros, quien espera que nos entreguemos por completo a Él, si Él espera esto de nosotros, Él también ha creado y ha provisto los medios para que nosotros podamos alcanzarlo. Y dijimos al cerrar, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Les parece bien? ¿Es un buen resumen de ayer? Qué bueno, porque es todo lo que tengo. Ahora vamos a ir a Wyoming. Les invito nuevamente a ir conmigo al oeste. Si recuerdan, les compartí que durante este tiempo, esta semana en Wyoming, estuve haciéndole la pregunta a Dios sobre, necesito nuevos ritmos. Ritmos que alimenten mi ser interior. Estoy sediento, estoy un poco exhausto. Y Dios, en lugar de llevarme a los Salmos, me llevó a Santiago. Y a medida que me llevó a Santiago, comienzo a redescubrir algo. En parte he estado compartiendo con ustedes ayer y hoy algunas de estas cosas. Pero déjenme ser un poco más específico. El sentirme exhausto, el sentirme sediento, realmente es causa de mi necedad en tratar de marchar al ritmo de 2 tambores. Diferentes ritmos, diferentes melodías al mismo tiempo causan disonancia, causan confusión. Necesito la sabiduría de Dios para poner a prueba la raíz de mis deseos. ¿Son estos deseos que honran a Dios o deseos que honran a Yamil? Y esta es la prueba. Para esta prueba, Santiago nos provee en el versículo 5 una solución. Pidamos sabiduría a Dios. Sabiduría divina. La sabiduría de Dios nos ayuda a filtrar y definir, entender el origen de nuestros deseos. Más adelante, Santiago va a hablar en el capítulo 4 sobre la raíz de estos conflictos. No solamente los conflictos interpersonales, pero para que haya un conflicto interpersonal, hay un conflicto interno. Y él comienza a hablar de eso, dice, ¿de dónde salen los conflictos entre ustedes? Salen desde adentro. La razón por la que perseguimos deseos pequeños es porque nuestro corazón está dividido y porque carecemos de la sabiduría de Dios para hacernos completos. Perseguimos deseos pequeños porque carecemos de la sabiduría de Dios para ser seres completos en Él. ¿Están conmigo? Y
Bien, esa es la señal de que está funcionando la traducción bastante bien. Sabiduría de este mundo. Podemos definirla o tratar de aludir a ella de esta forma. La sabiduría de este mundo que está a nuestro alrededor, que la consumimos constantemente por medio de los distintos medios. Esa sabiduría de este mundo que a veces es la que corremos desenfrenadamente detrás de ella misma, es una sabiduría que nos invita y nos dice, el resto del mundo circula alrededor de mí. Es una sabiduría de este mundo, es la sabiduría de este mundo la que nos dice, la meta para ti es tu felicidad. La sabiduría de este mundo es la que nos dice, tienes la capacidad de definir lo que es bueno. Cuán riesgoso es esto, pero cuán fácil nos inclinamos a perseguir esto. En cambio, la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios, la sabiduría que Santiago nos invita a orar y a pedirle a Dios, es una sabiduría en donde Dios es el centro. En donde la meta última es traer gloria a su nombre. En donde la sabiduría que nos da define nuestra realidad. Y no nosotros. Así que no quiero que me malinterprete. El problema realmente no es que nosotros tengamos deseos. Ese no es el problema. El problema consiste en que nuestros deseos se desorientan cuando los redirigimos lejos de Dios y los centramos en mí mismo. Estoy casi seguro de que todos en este salón han escuchado la famosa frase de San Agustín que dice, Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. El detalle es que muchas veces esa frase la encontramos en los cementerios. La encontramos en las lápidas en el cementerio. Y decimos, finalmente está descansando en Dios. Finalmente está en el gozo divino. Yo creo que Santiago nos dice algo diferente. Nos dice que por medio de la sabiduría divina podemos encontrar nuestro completamiento en el aquí y en el ahora. Que podemos vivir una vida en santidad aquí y ahora. Que no hay que esperar a la otra vida. Yo creo que Santiago era wesleyano. El salmista también entendió esto. Cuando el salmista escribió en el Salmo 37, verso 4, deleítate en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Esto es bien interesante porque lamentablemente hay algunas traducciones que dicen, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso no es lo que la traducción original nos dice. Este verso no nos dice que Dios va a regalarnos todo lo que deseamos. Deleítate en Él y ya tú verás que te contesta todo lo que quieres. Te vas a ganar la lotería. No creo que es eso lo que dice. Lo que dice es, en este verso,
que cuando nos deleitamos en Dios, estamos permitiéndole a Él que reorganice, reoriente, cambie la forma de nuestros deseos hasta que son todos de Él. Porque cuando nuestros deseos están todos en Él, encontramos propósito en esta vida. El depositar nuestros deseos y confianza en Dios no es un abandono de quién somos. Es un abrazar la realidad de cómo Dios nos ha soñado y nos ha creado. Eso lo experimentó el salmista. Cuando nuestros deseos se convierten en los deseos de Dios, algo hermoso comienza a suceder. Nos tornamos en el completo yo entregado al completo Dios. Comenzamos a tener una vida íntegra, a lo que nosotros llamamos santidad. Esto es exactamente lo que Dios múltiples veces le dijo a su pueblo al reunirlos, al alcanzarlos, al llamarlo por medio de los profetas. Cuando les dijo en distintas ocasiones, solamente voy a mencionar dos. En Jeremías 32, 39, le dijo a su pueblo, yo les daré un corazón nuevo. Un corazón. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19, y me gusta esta versión, lamentablemente Reina Valera no la traduce igual, o perdemos un poco de la traducción en Reina Valera, pero dice, yo les daré un corazón no dividido. Es cierto que podemos traducirlo un corazón, pero cuando dice un corazón no dividido, Dios siempre ha estado en el asunto de mendar corazones fracturados para hacer a su pueblo completo. Siempre ha estado en este asunto. Necesitamos la sabiduría de Dios para poner a prueba nuestros deseos. El yo completo entregado al Dios completo y no al inverso. Pero tal vez ustedes se están preguntando en este momento, bueno, esas citas son buenas en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo se ve el completamiento en el Nuevo Testamento? Se ve como Jesús. El completamiento, una vida completa, se ve como Jesús. Jesús nos enseñó cómo vivir con un corazón entero entregado a Él, entregado a Dios. Escuche atentamente, Él no le dio a Dios $3 para adquirir una fracción de Dios. Él le dio todo. Jesús abrazó la voluntad completa del Padre con lágrimas en Getsemaní, diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivió lleno de gracia, de poder del Espíritu Santo, de forma tal que aquellos que le veían sabían que no era parecido a ninguno de los maestros de la época. Vivía, reflejaba y hacía cosas que nadie más podía hacer. Él vivió una vida sin reservas, con amor al prójimo y amor al Padre. Él obedeció sin compromiso y Él se entregó
sin duda. Queremos identificar qué significa vivir completamente. Sigamos a Jesús. Observemos a Jesús. Seamos formados en el carácter de Cristo. Porque Él nos dio, porque Él se dio completamente por nosotros, nosotros podemos vivir completamente en y por Él. A.B. Simpson dice esto de una forma hermosa. Podemos vivir como Cristo porque tenemos la vida de Cristo. ¿Recuerda que hablamos sobre si Dios espera santidad, Él ha provisto los medios? Podemos vivir como Cristo porque Él nos ha dado la vida de Cristo. Si tomamos seriamente lo que Jesús dijo en Juan 15:5, que dice, si permanecen en mí y yo en vosotros, entonces tendrán mucho fruto, porque aparte de mí, nada podrán hacer. Sí, esto es la definición de tener la vida de Cristo y ser formados a la imagen de Cristo. Dios nos ha creado con el deseo de tener comunión con Él. Dios te ha creado con el deseo de tener comunión con Él. El deseo de buscar la verdad. Los deseos de buscar belleza. Los deseos de buscar justicia. Los deseos de buscar santidad. Y el deseo por un amor puro. Por eso es que Santiago en los versos 17 al 18 dice, todo don perfecto, toda cosa buena viene de arriba, del Padre de las luces. Todo lo bueno. Nuevamente el problema no son nuestros deseos, es el desorden de nuestros deseos cuando los redirigimos lejos de Dios y los centramos en nosotros. Permítanme citar aquí a C.S. Lewis nuevamente, quien tiene una forma muy particular de explicar esto en su libro Mero Cristianismo. Y él dice lo siguiente: nuestros deseos resurgen cuando tenemos nuestro primer amor, o cuando pensamos en el viaje a una nación, a un pueblo lejano, o cuando nos interesamos y nos anima un tema o una materia en particular. Esos deseos no son el matrimonio, no son el viaje, no es el aprendizaje. Nada de esto lo puede satisfacer. Pero hay algo que estos deseos agarran. Lo agarran por un instante y por un momento y luego se desvanece. Probablemente los deseos que tenemos en este mundo nunca fueron diseñados para este mundo, para satisfacernos aquí, sino simplemente para levantar algo, para sugerir que hay algo más grande. Nuestro problema o el error que podemos cometer es abrazar la copia de lo real y olvidarnos de que son meros mensajeros. ¿Está conmigo? Abrazar el mensajero y olvidarnos que no es otra cosa que una flecha señalando a lo real. La sabiduría de Dios nos permite no solamente a distinguir los deseos de nuestro corazón, de dónde proceden, cómo deleitarnos en Dios, sino que la sabiduría de Dios también nos permite identificar
de dónde proceden y a dónde se dirigen estos deseos, estos anhelos. La belleza, lo bueno, lo puro, las cosas que sentimos y lo que nos evocan, despiertan en nosotros algo que no es últimamente posible satisfacer en este mundo, y no fue su diseño. Nos apunta a una morada, pero nos apunta primordialmente a una persona, a Cristo Jesús. Así que yo quiero concluir la parte 2 de este mensaje diciendo que el eco del mensaje de Santiago sigue retándonos hoy. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta: que cuidemos y visitemos a los huérfanos y a las viudas durante su aflicción, y que nos mantengamos alejados de este mundo. Un corazón dividido nunca podrá producir una adoración completa. Por más que sirvamos, por más que atendamos, por más que hagamos, todo tiene que comenzar en quienes somos, en Jesús, en nuestro corazón. Un corazón fragmentado nunca puede sostener una religión pura. Hagamos examen de nuestros caminos, de nuestros deseos, a través de la sabiduría de Dios. No descansemos en $3 de Dios, ni en $30 de Dios, ni en 1% de Dios, ni en los domingos para Dios, ni en la educación del seminario para Dios, ni siquiera en el ministerio para Dios. No descansemos en eso. Todo esto es solo una fracción de Dios mismo. Él nos invita y nos llama a una vida completa del corazón, a una vida completa de nuestro ser, a poder caminar entregados completamente al deleite de quien es Dios mismo. Permítanme orar. Que el Espíritu Santo del Dios Trino dirija mi jornada y tu jornada a una entrega completa al Dios completo. Que Dios nos permita ganar sabiduría, su sabiduría, para discernir aquello que le honra y aquello que busca honrarnos a nosotros. Que nos permita caminar de forma completa en pos de la semejanza de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Muchas gracias.